Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos de viaje no con maletas, sino con la imaginación directamente a Turquía. Prepárense para un escape al campo lleno de pasión, drama y unos paisajes que te dejarán sin aliento. Porque hoy vamos a sumergirnos en algunas de las mejores series turcas que combinan a la perfección estos elementos. Si eres como yo y amas las historias que te atrapan, que te hacen reír, llorar y suspirar, entonces este vídeo es definitivamente para ti. He estado investigando y seleccionando cuidadosamente algunas joyitas que sé que les van a encantar. Desde romances prohibidos en viñedos hasta luchas de poder en haciendas ancestrales, vamos a explorar un mundo lleno de emoción y belleza. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series y películas, o si simplemente disfrutan de un buen rato, los invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán, porque tengo muchas más recomendaciones preparadas para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esas series. La primera serie que quiero recomendarles se llama Así. Sí, sé que el nombre es corto y sencillo, pero no se dejen engañar, porque esta serie está llena de complejidad y pasión. Así nos cuenta la historia de una joven y hermosa mujer llamada Así, que vive y trabaja en la granja de su familia, luchando por mantener viva la tradición y el legado de sus antepasados. La granja está en decadencia, y Así está dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvarla. En este contexto aparece Demir, un apuesto y exitoso hombre de negocios que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia. Demir tiene sus propios secretos y una conexión con el pasado de la familia de Así. Desde el principio hay una tensión palpable entre ellos, una mezcla de atracción y desconfianza que los mantiene constantemente al borde del conflicto. Lo que hace a Así tan especial es la forma en que retrata la vida en el campo turco. Los paisajes son impresionantes, desde los vastos campos de cultivo hasta los ríos sinuosos y las montañas imponentes. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la tradición, el honor y el perdón. Pero sobre todo es una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Los actores principales tienen una química increíble y logran transmitir la intensidad de sus sentimientos de una manera muy convincente. Pero Así es mucho más que un simple romance. Profundiza en las complejidades de la cultura turca, mostrando las arraigadas costumbres y las rígidas expectativas sociales que moldean las vidas de sus personajes. La lucha de Así no es solo por salvar su granja, sino también por preservar su identidad y su legado en un mundo que cambia rápidamente. La llegada de Demir con su modernidad y su éxito, representa un choque entre el pasado y el futuro, y Así se encuentra atrapada en medio de este conflicto. La serie también explora las dinámicas familiares de una manera muy realista. La relación de Así con su padre, un hombre orgulloso y testarudo que se aferra a las tradiciones, es un punto central de la historia. Su lucha por comprender y respetar las decisiones de su hija, al mismo tiempo que intenta mantener el control sobre su familia, es un reflejo de las tensiones generacionales que existen en muchas culturas. La abuela de Así, una figura matriarcal sabia y experimentada, añade otra capa de complejidad a la trama, ofreciendo consejos y apoyo a su nieta mientras lidia con los desafíos del amor y la vida. La belleza de la región de Antioquía, donde se filmó la serie, es un personaje más en la historia. Los paisajes exuberantes, los campos de algodón que se extienden hasta donde alcanza la vista, los atardeceres dorados que iluminan la tierra, todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica y cautivadora. La música con sus melodías melancólicas y emotivas también juega un papel importante en la serie, acentuando los momentos de drama, pasión y romance. La siguiente serie en mi lista es Karasevda, que se traduce como Amor Negro o Amor Ciego. Esta serie es un poco más intensa y dramática que Así, pero igual de adictiva. Karasevda nos presenta a Kemal, un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería, y a Nihan, una joven de familia rica y acomodada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente y viven un romance apasionado. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Kemal, destrozado por la pérdida de su amada, decide dejar la ciudad y buscar una nueva vida.
Años después, Kemal regresa como un hombre exitoso y poderoso, dispuesto a vengar el daño que le hicieron y a recuperar a Nihan. Kara Sevda es una serie llena de giros inesperados, secretos oscuros y traiciones. La historia es muy bien construida y te mantiene en suspenso constante. Además, los personajes son complejos y tienen sus propias motivaciones, lo que los hace muy interesantes. Los paisajes también son hermosos, aunque en este caso, la serie se desarrolla más en la ciudad que en el campo. Pero aún así, hay escenas impresionantes que te muestran la belleza de Turquía. Pero Kara Sevda va más allá de un simple triángulo amoroso. Explora la crueldad de las diferencias de clase, la presión social que obliga a las personas a tomar decisiones difíciles y las consecuencias devastadoras de la ambición y la obsesión. Emir, el antagonista de la serie, es un personaje fascinante y aterrador al mismo tiempo. Su obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos terribles, pero también revela su propia vulnerabilidad y su miedo a la soledad. La serie también aborda temas como la justicia, la venganza y el perdón. Kemal, consumido por el deseo de vengar el daño que le hicieron, se enfrenta a dilemas morales difíciles. ¿Está dispuesto a cruzar la línea y convertirse en un hombre despiadado como Emir para lograr su objetivo? ¿Puede encontrar la paz y el perdón después de tanto dolor y sufrimiento? La ambientación urbana de Kara Sevda ofrece una visión diferente de Turquía. Los rascacielos modernos, los clubes nocturnos glamurosos y las mansiones lujosas contrastan con los barrios humildes y los talleres destartalados donde Kemal creció. Esta yuxtaposición de riqueza y pobreza subraya las desigualdades sociales que existen en la sociedad turca y cómo estas desigualdades pueden afectar las vidas de las personas. La música en Kara Sevda es intensa y emotiva, reflejando el drama y la pasión de la historia. Las canciones románticas y melancólicas acompañan los momentos de amor y tristeza, mientras que las melodías tensas y amenazantes presagian los giros inesperados y las traiciones. Si lo que buscan es una serie que te haga reflexionar sobre el amor, el sacrificio y la venganza, entonces Kara Sevda es una excelente opción. Eso sí, prepárense para llorar, porque esta serie no se anda con rodeos. La trama está diseñada para generar una fuerte respuesta emocional en el espectador, y los personajes están constantemente enfrentando situaciones difíciles y desgarradoras. Ahora, vamos con una serie un poco diferente pero igual de cautivadora, Gönül, que significa algo así como robacorazones o atractiva al corazón. Esta serie es una comedia romántica con toques de drama, que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Gönül nos cuenta la historia de Murat, un famoso y adinerado músico que un día se encuentra con Hasret, una joven y rebelde florista que vive en un barrio humilde. Murat queda fascinado por la voz y el talento natural de Hasret, y decide ofrecerle clases de canto para convertirla en una estrella. A medida que trabajan juntos, Murat y Hasret comienzan a enamorarse, a pesar de sus diferencias sociales y culturales. La serie explora temas como la superación personal, la importancia de seguir tus sueños y el poder transformador del amor. Pero Gönül es más que una simple historia de Cenicienta. Explora las barreras sociales y culturales que separan a Murat y Hasret, y cómo ambos deben superar sus propios prejuicios y miedos para estar juntos. Murat debe aprender a valorar la sencillez y la autenticidad de Hasret, mientras que Hasret debe encontrar la confianza en sí misma para perseguir sus sueños y enfrentarse a la discriminación. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la comunidad. Los amigos y familiares de Murat y Hasret juegan un papel importante en su historia, ofreciendo apoyo, consejos y risas. La serie celebra la importancia de las relaciones humanas y cómo estas relaciones pueden ayudarnos a superar los desafíos de la vida. La música es un elemento central en Gönül. Las canciones que Murat compone para Hasret son hermosas y emotivas, y reflejan su amor y su conexión. La serie también presenta música tradicional turca y música pop moderna, creando una banda sonora diversa y atractiva. Lo que hace a Gönül tan especial es su encanto y su humor. Los personajes son muy caebles y la historia es muy optimista e inspiradora. Además, la música es preciosa y juega un papel muy importante en la serie. Los paisajes también son bonitos, mostrando tanto la belleza de Estambul como los encantadores pueblos de los alrededores. La serie ofrece una visión colorida y vibrante de la vida en Turquía, mostrando la riqueza de su cultura y la calidez de su gente. Si buscan una serie ligera y entretenida, pero con un mensaje profundo, entonces Gönül es una excelente elección.
Les garantizo que se enamorarán de sus personajes y de su música. Es una serie perfecta para ver en familia o con amigos, ya que es divertida, inspiradora y conmovedora. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Kurt Seyit Besura, que se traduce como Kurt Seyit y Sura. Esta serie es una adaptación de una novela histórica basada en hechos reales, que cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto oficial del ejército ruso de origen turco-crimeo, y Sura, una joven y bella aristócrata rusa. Su amor florece en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, lo que los obliga a huir de su país y buscar refugio en Estambul. En Estambul, Seyit y Sura deben enfrentarse a nuevos desafíos y obstáculos, incluyendo la oposición de sus familias, las intrigas palaciegas y las diferencias culturales. Pero Kurt Seyit Besura es más que una simple historia de amor en tiempos de guerra. Es una saga épica que explora las consecuencias devastadoras de la guerra y la revolución, el desarraigo y la pérdida de identidad, y la lucha por la supervivencia en un mundo que cambia rápidamente. La serie ofrece una visión fascinante de la historia rusa y turca, mostrando las tensiones políticas y sociales que llevaron a la caída del Imperio ruso y al surgimiento de la Turquía moderna. La serie también aborda temas como la lealtad, el honor y el sacrificio. Seyit, un hombre de principios y convicciones, se enfrenta a dilemas morales difíciles mientras intenta proteger a su familia y a su país. Sura, una mujer fuerte e independiente, debe adaptarse a una nueva cultura y superar los prejuicios y la discriminación. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impresionante, con una ambientación cuidada al detalle y unos paisajes espectaculares. Los palacios de San Petersburgo, las calles bulliciosas de Estambul y los paisajes agrestes de Crimea están representados de manera realista y evocadora. El vestuario y la peluquería también son impecables, contribuyendo a crear una atmósfera auténtica y creíble. La historia es muy emotiva y te transporta a una época turbulenta de la historia. Los personajes son muy complejos y su amor es puesto a prueba constantemente. La serie está llena de momentos de drama, pasión y tristeza, que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor en tiempos de adversidad y sobre la importancia de la memoria histórica. Si les gustan las historias de amor épicas y los dramas históricos, entonces Kurt Seyit Besura es una serie que no se pueden perder. Prepárense para ser transportados a otro tiempo y lugar, y para enamorarse de sus personajes. Es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. Y con esta última recomendación, llegamos al final de nuestro viaje por las series turcas de escape al campo, pasión, drama y paisajes únicos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recapitulando, hemos explorado, así, una historia de amor y tradición en el campo turco, Karasevda, un drama intenso sobre el amor, el sacrificio y la venganza, Gonulcelen, una comedia romántica con un mensaje inspirador, y Kurt Seyit Besura, una épica historia de amor en tiempos de guerra y revolución. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuál de estas series les gustó más o si tienen alguna otra recomendación para mí. No duden en dejar sus comentarios abajo porque siempre me encanta leerlos y responderles. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.